Bueno, vamos a reparar un sensor de presión de neumático de coche que le rompió la válvula por aquí. Entonces la piecita esta vale mucho dinero y con un poquito de maña pues la podemos reparar. Entonces necesitamos pasta de doble componente, soldadura en frío, una válvula a poder ser de este estilo con la rosca hasta abajo, porque después tenemos esta también, pero esta no nos va a valer porque no tiene el estriado este y mejor aguanta en este. Entonces lo que podemos hacer es quitarle esto de aquí, el pitorrito, esto se lo sacamos de momento para poder trabajar con esto. Tenemos que cerrarlo, empatarlo aquí y meterle soldadura en frío, que nos coja después esto. Tenemos este espacio, tenemos que cortarlo, esto entra y queda hasta aquí, más o menos aproximadamente, y esta gomita pues nos hace presión ahí dentro para evitar que salga el aire hacia arriba, aparte de esto, que es lo que calca cuando entra el aire, que entra a través de ese agujerito. Bueno, pues entonces tenemos que medir esto así, hasta donde llega el pitorro, que aproximadamente queda a paño, y tenemos que cerrar por debajo de esta goma que se ve aquí. Entonces tenemos que cerrarlo por ahí, para después aprovechar que también nos entre el tapón y que no nos moleste para la pasta que le vamos a echar. Pues nada, vamos a cortarlo con una sierra de hierro, enganchando esto en una mordaza y lo cerramos por ahí. Bueno, una vez que lo tenemos cerrado, no cerrado con una sierra de metal, pues entonces aquí tenía un bordillito, lo pulimos para que nos quede, para poder encajar esto bien y que nos quede recto. Pues vamos a intentar meterle algo que entre justo por aquí y por aquí para intentar cuadrar esto, que quede lo más recto posible. Y la pasta pues la tenemos que echar, aquí le ponemos la rosca, y entonces la pasta tenemos que nos agarre entre este estriado y la soldadura en frío. Y bueno, pues nada, vamos a prepararlo con una lima. Con una lima lo preparamos bien hasta que nos quede, hasta que consigamos que nos quede recto y que más o menos toque por todo, para que no se nos pase la pasta hacia adentro, porque si no nos estorba para el cierre de la válvula. Bueno, pues nada, a limar y ajustar. Venga. Una vez que lo tenemos más o menos pulido y limpio todas las zonas, pues pulimos un poquito la porquería que pueda tener la válvula, estar usándola, y poder ajustársela más o menos que ya nos quede derecha. Pues le metemos un par de palillos mismo, así, y lo ajustamos ahí. Ahí está, que nos quede derecho. Bueno, y ahora hacemos la pasta y le vamos aplicando pasta de soldadura en frío por aquí. Pues nada, vamos a hacer la pasta. Pues encima de un plástico, un cartón o un papel, pues hacemos la mezcla de los dos componentes a partes iguales. Más o menos por ahí. Así, y lo mezclamos bien. Mezclamos bien las dos pastas. Una vez mezclado, no se puede esperar mucho tampoco. Bueno, pues la vamos aplicando con mucha calma, sin pasarnos en el grosor y sin pasarnos hacia arriba, que es donde va el tapón.
Y así con el estriado que tiene, con la rosca nos ayuda a que pegue mejor también. La dejamos secar una horita o así, y en una horita pues podemos pulirlo tranquilamente y ya queda listo. Ahí está, creo que con esto es más que suficiente para que no pierda y para que nos tenga bastante consistencia. No puede quedar muy grueso, no puede quedar más grueso que la rosca está de abajo, porque tiene que entrar la pieza que aprieta contra la llanta. Bueno, una vez que está seco y resistente, le podemos quitar los palillos. Y ahora hay que pulirlo porque esta pieza tiene que entrar por aquí. Entonces tenemos que coger una limita y ir puliendo el material hasta conseguir introducir la pieza ahí. Pues nada, vamos a pulirlo. Y una vez bien pulidito, cuando ya vemos que entra la pieza, así, bien pulido, que vemos que esto enrosca perfectamente. Bueno, pues está listo. Metemos la tórica que traía. Ahí está. Enroscamos. Y ahora sí, le metemos el pinchito. Lo enroscamos. Vemos que funciona. Y listo. Reparado. Con un poquito de pasta nos ahorramos un montón de pasta. Pues nada, tapón. Ya a funcionar. Venga, un saludito, espero que os gustara el brico este sencillo y ahorrador. Bueno, si os gustó, ya sabéis, le das a me gusta y os suscribís. Venga, un saludito a todos los youtuberos.